Esta es una producción de Grupo Fórmula. Buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula que en estos momentos se enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco a quienes nos siguen a través de la radio y por supuesto las plataformas de internet. En las plataformas de internet está pues cada vez más fuerte un rumor, está pues circulando efectivamente el tema de la salida del consejero jurídico de Presidencia. Voy a enlazarme en un momento más con mi compañera Sara Pablo, ella está pendiente de estos temas, a ver si lo confirma o simplemente es un asunto que está circulando en estos momentos de manera extraoficial, pero ahí está, pues circulando ya en diversas plataformas. Le comento que el Banco de México mejora la estimación de crecimiento, espera que el PIB crezca 6.2% en este año. Por supuesto, este es el escenario base. Las reservas internacionales de México alcanzan un nivel histórico, 205.391 millones de dólares. Hace un instante platicamos con el gobernador del Banco Central. En un instante subimos la conversación a nuestro podcast, a nuestra página de internet, para que usted la vea y la escuche. La CEPAL también dio a conocer su estimación sobre la economía regional. Dice que tendremos una, pues, efectivamente, trayectoria del 5.9% en global en el 21 y después hacia el 22 tendríamos una desaceleración, con lo cual, pues, estaríamos apenas recuperando el año próximo los niveles que teníamos antes de la pandemia. Anuncia Fonatur un nuevo cambio al proyecto del Tren Maya. La estación en Mérida fue modificada y ahora se ubicará en la zona de Tella, la famosa esta hacienda. Y bueno, pues vamos a ver si podemos hablar hoy con el gobernador de Yucatán, a ver qué opinan de esto, igual que Campeche no entra a la ciudad. Vamos a ver ahora qué efecto tiene el que no entre a Mérida. Lo normal es que pues los trenes, una de las ventajas, lleguen directamente a los centros de las ciudades, y uno de los atractivos del Tren Maya es visitar la Ciudad Blanca. Vamos a platicar de este tema. Un tribunal colegiado rechazó otorgar un amparo a José Luis Lavalle, por lo que deberá efectivamente continuar su proceso en prisión. Ricardo Anaya dice que no le han dado acceso a la carpeta de investigación en su contra, luego de solicitarlo en 11 ocasiones, anuncia Claudia Sheinbaum. El anuncio de los trabajos de rehabilitación de la línea 12 del metro, inicia operaciones Gas Bienestar en Iztapalapa. Las dirigencias del PAN, PRI, PRD piden que Claudia Sheinbaum dé una disculpa pública y también piden la renuncia de Martí Batres. La jefa de gobierno les dijo que no se puede hacer de la política un circo. Informa Omar Fayad que ya está siendo tratado por un cuadro de salmonelosis. No es una recaída de COVID como se había planteado inicialmente. En las últimas horas México registró 835 muertes y 11.146 nuevos casos de COVID. Ayer se aplicaron cerca de 400,000 dosis de la vacuna. Elementos de la Guardia Nacional y de Migración detuvieron alrededor de un centenar de migrantes en Chiapas. Naciones Unidas llamaron al gobierno de México a respetar los estándares internacionales en el uso de la fuerza, y uno se pregunta, aunque uno mismo se contesta, ¿y dónde está la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Los órganos autónomos tienen su razón de ser. Cuando empiezan a depender del Ejecutivo, están más preocupados por no criticar al Ejecutivo que por cumplir la función que tienen encomendada, que es proteger a los más débiles. Destaca Alejandro Encinas una impunidad del 98% de los 91,000 casos que tenemos de desaparecidos en este país. Reafirma Joe Biden su decisión de retirar las tropas estadounidenses de Afganistán. El presidente norteamericano insistió en un mensaje a la nación que ya era tiempo de terminar esa guerra. Suma México más medallas en los Paralímpicos. Volvemos. Bueno, y seguimos con la información. Le comentaba que está circulando y hay una versión periodística de Darío Celis diciendo que renunció y Julio Scherer a la Consejería Jurídica de Presidencia. Lo que puedo decirle también es que hay 1,000 policías custodiando Palacio Nacional de cara al informe de mañana del presidente de la República. Sara Pablo, ¿sabemos algo? Adelante. ¿Cómo estás, Leonardo? Muy buenas noches. Hasta ahora pues no hemos podido confirmar ya que se ha hecho esta noticia, que sí es muy fuerte. Hay versiones encontradas de la salida de Julio Scherer de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República. Y bueno, pues no hay más. El vocero Jesús Ramírez no nos ha podido confirmar esta noticia, pero sí es bastante fuerte el rumor, Leonardo, y bueno, pues recordemos apenas se fue la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero para la llegada de Adán Augusto López. El propio presidente Andrés Manuel López Obrador
pues ha señalado que iba a ser un gobierno antes y un gobierno después de la elección intermedia, y bueno, pues también habría que entenderlo en ese mismo sentido. Y bueno, pues estaremos esperando que en los próximos minutos se confirme esta noticia, si es que es así. Ya, oye, pues sí lo veremos, y si no, por supuesto, inmediatamente desmentirla. En cualquier caso está ahí, lo damos todo extraoficialmente. Recordar que Julio Scherer es uno de los presidente, también una de las ventanas más importantes del presidente. La 4T tiene muchos funcionarios, son muy cercanos al jefe del Estado, pero no tienen mucha interlocución con, digamos, la parte externa, ¿no? La sociedad, etcétera. Y Scherer tiene pues esa habilidad, esa disposición también de ser al mismo tiempo un hombre muy cercano al presidente y al mismo tiempo una ventana para que diferentes sectores de la sociedad, diferentes sectores puedan tener una interlocución precisamente con el círculo más cercano al presidente. No hay muchos que tengan esa condición, así es que pues por supuesto nos mantendremos pendientes de ese tema, y que vale la pena pues informar en el momento que tengamos algo. Oye, recuérdanos cómo tenemos del día de mañana, el presidente a qué horas dará su informe. Entiendo que no hay mañanera, Sara. No hay conferencia mañanera, el informe es a las 10 de la mañana en Palacio Nacional, en el Salón de los Escudos, en el recinto de Benito Juárez. Estará rindiendo este informe, que se esperan unos 40 invitados, básicamente pues integrantes del gabinete legal y algunos del gabinete ampliado, y pues de una hora aproximadamente más o menos. No se espera, bueno, pues no se había dicho que no se esperaba ningún anuncio, veremos qué pasa con esta noticia de Julio Scherer, pero bueno, pues será su tercer informe constitucional y su informe parcial número 11, Leonardo. Bueno, pues pendientes, te lo agradezco mucho. Gracias, Sara. Cualquier cosa nos avisas si entras al aire. Gracias, Sara. Saludo ahora al doctor Enrique Cárdenas, el expresidente del Comité Ejecutivo de Signos Vitales, que ha venido haciendo un trabajo extraordinario en materia de recabar información y sistematizarla para ver cuáles son los signos vitales de la nación. ¿Cómo llegamos, doctor Cárdenas? Buenas noches, al tercer informe de Andrés Manuel López Obrador. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Leonardo. Efectivamente, llegamos a una situación en donde vemos que se han venido hablando muchos débitos, muchos pasivos, que ya venían de antes, pero que lamentablemente se han venido haciendo más graves. Y esto está generando que la recuperación, lo que veamos hacia adelante, pues hay mucha incertidumbre. Se puede incluso hablar de una generación COVID, por ejemplo, en términos educativos. Pero el informe que estamos presentando el día de hoy realmente toca todos los aspectos, toca aspectos sobre la erosión constitucional que estamos observando, en donde ha habido una larga violación que es casi sistemática de la ley, de muchas leyes. Viene en el informe un anexo donde vienen todas estas violaciones, son 8 páginas de violaciones, y por lo mismo, pues cómo se va, digamos, poniendo mal ahí. Pero también repasamos la parte de seguridad, la participación del narco en las pasadas elecciones, la estrechez económica con la que se está viviendo, el empobrecimiento de una gran cantidad de gente en el país, estas dificultades para recuperar lo no aprendido el año pasado, los rezagos educativos, desde luego el tema de la pandemia, y en fin, entonces sí hay muchos temas, muchos rezagos que estamos viviendo, doctor Curcio, y que ciertamente son complejos, digamos, van a representar mucho trabajo para podernos establecer en otro lugar. Sí. Preguntarle, el gobierno de la República dice, Enrique, a ver, hemos invertido en programas sociales muy amplios, pero al mismo tiempo tenemos 60 millones de personas en situación de pobreza, y ustedes sostienen que se ha dejado de invertir en áreas prioritarias del desarrollo social. Sí, sin duda, porque mira, sí ha habido, por ejemplo, hubo un incremento en las transferencias, de acuerdo con la última encuesta de ingresos y gastos de los hogares,
que sacó el INEGI, después lo trabaja el Coneval, importante, del 50%, pero esto no fue suficiente para que tuviéramos una reducción en los ingresos prácticamente de toda la población. Además, estos programas sociales que se presumen de ellos, la verdad es que, de acuerdo con las propias cifras oficiales, pues hubo una distribución muy desigual. Se fue a los estratos de ingresos más bajos una reducción, o el aumento fue muy pequeño comparado con lo que ocurrió en los ingresos más altos. Entonces, a cada dato que uno pueda escuchar, la verdad es que hay otros datos, ahora sí, que son oficiales, que creemos más creíbles, fidedignos, y que pues más bien muestran que estamos entrando en una situación muy, muy compleja. Por ejemplo, Leonardo, se habla del regreso a clases. Todo el mundo quiere que los niños regresen a clases, pero tiene que hacerse de forma segura y de forma adecuada. Pareciera como que no aprendimos nada en este año y medio, en donde la mayoría de los países del mundo tuvieron clases en este último año y medio. Algunos países prácticamente no cerraron. Y esto me parece que a veces se nos va un poco se nos olvida. Y como eso, pues muchos otros elementos, Leonardo, que estamos viendo que no se están dando. La parte de energía, por ejemplo, es clave, y como esa, pues, y la ciencia y tecnología también estamos en eso. Por ejemplo, donde estamos teniendo una reducción de la inversión en ese ámbito. Perdón. Además, una destrucción efectiva de esos centros que reciben, algunos centros de investigación, críticas importantes por parte del gobierno, y un extrañísimo artículo que le leí hace algunas semanas a la directora de CONACYT hablando del positivismo, la meritocracia y sabrá Dios cuántas cosas más, en donde, bueno, prácticamente Gabino Barreda es el culpable de buena parte de los problemas que tiene este país. Pero más allá de eso, preguntarte, en materia de seguridad, muestran preocupación por el tema de la militarización. En los balances, pues están ahí los homicidios. ¿Qué otros indicadores tienen, Enrique? Mira, en la parte de militarización en particular, además de tener los datos sobre el aumento en el presupuesto, muchas más atribuciones a las Fuerzas Armadas, el hecho de que se le dé incluso el patrimonio, digamos, de operaciones económicas, como pueden ser el manejo de aeropuertos o de los propios ferrocarriles. Vemos también que esto ha ido de la mano de la ocupación de decenas de puestos importantes por parte de militares o exmilitares. Y estamos hablando incluso de digamos, el tráfico aéreo, por ejemplo, ¿no? Que muchas veces no tiene la experiencia y pues es incluso peligroso. Ahora, lo mismo podemos ver en el ámbito de la adquisición de medicinas, que como sabemos se pasó a Hacienda y demás, o bien en el ámbito de la vacunación, en donde tampoco se ha aprovechado a la gente que realmente ha llevado estos procesos en el pasado. Entonces, y bueno, incluso la Comisión Nacional de Bancaria y de Seguros, donde ha habido, pues, salieron más de 500 personas de mandos medios y medios altos por el temor a que después de, si salían del gobierno, ya no podían trabajar en ese ámbito, ¿no? Por la ley de los servidores públicos. Entonces, sí hay muchos elementos donde se está viendo esa destrucción, digamos, institucional, que está costando vidas, Leonardo. Ese es el otro tema, está costando vidas. Ya. Oye, en temas de calidad institucional, ya se hace un apunte al inicio, ha habido pues no solamente una crítica a determinadas instituciones. Yo hace un instante decía, la mejor manera de desactivar un organismo, en este caso autónomo, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, fue partidizarla. Tenemos una crisis ahora de migrantes en el sur, la ONU nos está diciendo, ojo con ese tema, y tenemos una Comisión Nacional de Derechos Humanos, Enrique, silente. Creo que la peor forma que puede haber de tratar a las instituciones autónomas del Estado es partidizarlas. Sin duda, y eso ha ocurrido, ocurrió también en la Comisión Reguladora de Energía al inicio del sexenio, con la de hidrocarburos ahora, en donde pues encontramos que se está violando la ley constantemente. En el caso de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, como bien mencionas, pues no ha sido capaz de, por ejemplo, interponer
controversias constitucionales, a leyes que claramente están afectando los derechos de todas las personas y o acciones de inconstitucionalidad. Y en ese sentido, efectivamente está silente, como bien dices, e inerme, no se mueve, digamos. Cuando pues la verdad es que está hecha para otra cosa, está hecha para defender justamente los derechos de las personas. Entonces, ese es un buen ejemplo, Leonardo, de lo que está ocurriendo, pero el reporte me parece documenta lo que está ocurriendo en muchas áreas en ese sentido, y es donde cuando lo ves de conjunto dices, híjole, sí, las cosas están muy difíciles, ¿no? Muy bien. Oye, finalmente te pregunto, ¿cómo viste la solución que le dieron a los derechos especiales de giro? Finalmente se integra todo ese dinero que viene al FMI al Banco Central y ahora, pues si el gobierno quiere hacer uso del mismo, lo tendrá que comprar. ¿Te parece una buena solución después de la polémica que tuvimos entre el jefe del Estado y alguno de los subgobernadores, Enrique? Mira, yo pienso que al final de cuentas no se me hace muy buena idea porque vamos a estar pagando más por el financiamiento. Pero bueno, al final de cuentas el gobierno, claro que puede gastar más, se puede endeudar para para ciertos programas. De hecho, en la pandemia debió haberse endeudado, yo creo, precisamente para paliar lo que podría ser el empobrecimiento de gente que no podía ir a trabajar, ¿no? Empresas que tuvieron que cerrar, en fin. Entonces, el uso de la deuda pública puede ser muy importante en momentos complicados. El haberlo mezclado con los derechos especiales de giro, pues la verdad es que salió sobrando, simplemente metió mucho ruido, digamos, en lo que sería el sector financiero, y pues estamos terminando como se dijo. Es decir, si el gobierno quiere gastar más, lo puede hacer, pero se va a tener que endeudar o va a tener que sacar dinero de los impuestos o dejar de gastar. Entonces, la forma como lo encontraron, pues la verdad es que no estaba ahí desde el principio, desde antes de cualquier otra declaración, y no tiene que ver realmente con los derechos especiales de giro. Eso lo que permite es que el Banco de México tenga un poco más de reservas para efectos monetarios, pero hasta ahí, al final de cuentas, el que va a pedir el dinero prestado o va a tener que comprar esa deuda, pues es el propio gobierno mexicano, el Poder Ejecutivo. Doctor Cárdenas, pues el informe está disponible en su página de internet, ¿va? Así es, ya está disponible ahí, por favor, utilícenlo, hay un resumen ejecutivo, está también en inglés, Leonardo, por si alguien quisiera enviarlo o saben de alguien que estuviera interesado y que lo quiera leer en inglés, también se puede, está en signosvitalesmexico.org.mx, ahí es donde está. Te agradezco. Los informes en los dos. Uh-huh. Te agradezco mucho el enlace, el doctor Enrique Cárdenas. Bueno, pues gracias, un gran abrazo. Y bueno, cambiamos de argumento informativo. ¿Se acuerda que hace unos días platicábamos de la situación en Perú? Bueno, tomó posesión Castillo, después de que salió su canciller, le ratificaron su gabinete, y si la idea era pues conseguir una reconciliación en el Perú, quiero decirle que no, el país va siguiendo más o menos la regla de lo que es la política latinoamericana. Hace un ratito hablábamos de la economía latinoamericana, que tiene muchos elementos similares. La política también se parece en muchos sentidos. Ahora se reanuda en Perú el juicio contra Keiko Fujimori. La acusan de blanqueo de capitales. La fiscalía pide 30 años de cárcel contra quien fuera la candidata presidencial, señalada por haber recibido cerca de $1.200.000 de Odebrecht, un tema que pues ha pegado por toda América Latina. El Perú ya había tenido impactos, así es que bueno, a partir de ahora Castillo tiene el frente, ahora también judicial, para ver si procesan a Keiko Fujimori, que como usted sabe le disputó la presidencia y estuvo a un palmo de ganársela. Laura Cardoso, adelante. ¿Cómo estás, Leonardo? El Congreso de la Ciudad de México concretó ayer la propuesta de la jefa de gobierno de homologar la cromática de los vehículos de la policía en las 16 alcaldías. Este tema fue lo que motivó ayer el enfrentamiento registrado entre policías. Se vieron involucrados diputados, alcaldes electos y ciudadanos afuera del recinto legislativo. Y es que en la propuesta original enviada por Claudia Sheinbaum al Congreso no contemplaba que las patrullas tuvieran un distintivo de cada alcaldía, lo que la oposición calificó como una politización de la seguridad ciudadana. Sin embargo, luego de este incidente violento, se acordó entre los integrantes de la Junta de Coordinación Política y los alcaldes de oposición que cada alcaldía
coloque su distintivo en los costados de las patrullas y el nombre de la demarcación, pero todo bajo los lineamientos que emita la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Hoy los diputados de Morena acusaron a los alcaldes de oposición de armar un show mediático para interrumpir el trabajo legislativo, ya que argumentan que fue la presidenta de la mesa directiva, la panista Patricia Báez, quien pidió seguridad para resguardar el edificio del Congreso. Lo cierto, Leonardo, es que se logró que aunque las patrullas sean del mismo color en toda la ciudad, sí tengan el nombre de cada alcaldía. Y también te comento, se aprobó que sea la Secretaría de Seguridad Ciudadana la que emita un manual y los lineamientos para la utilización de vehículos, placas, uniformes oficiales, esto para evitar se produzca una confusión entre la ciudadanía. Ahí está la información y pues mañana ya... Pero nada más dime una cosa. Dime. ¿De qué color van a ser las patrullas? No han dicho, eso hay que esperar porque se van a la Secretaría de Seguridad Ciudadana va a emitir estos lineamientos y ahí es donde va a venir el color. Esperemos que no sea de ese color medio feo, ¿no? ¿De cuál es el medio feo? Pues todos son medio feos y medio bonitos, Laura. Oye, antes eran como azules, ahora son entre blancas y verdes, ¿no? Sí, ahora es blanco y verde, que fue con los colores que inició el gobierno de Claudia Sheinbaum, pero recuerda que ya la cromática la ha cambiado, el distintivo de su ¿Hacia gobierno guinda ahora o qué? es guinda, tal vez cambien las ¿Y por qué patrullas. será, Pues no sé, a ¿Por lo qué mejor será que va hacia el guinda? No alcanzo a captar. Yo tampoco, pero bueno, vamos a ver cómo quedan las patrullas, ojalá que no estén gastando dinero a lo tonto, ¿no? No, a ver, es que los gobiernos de la capital, hacen algunas cosas, no muchas, pero una de las más útiles que hacen, según ellos, es cambiar cada que entra uno el color de los taxis, ¿no? ¿Te acuerdas que han variado todos ellos? Les cambian la marquesina, después la ciudad ya tiene un escudo y lo cambian porque pues consideran que es utilísimo poner como si fueran, no sé, las hordas de Genghis Khan entrando a la ciudad nueva, es decir, hay que renombrar esto. Bueno, este gobierno le ha dado por renombrar hasta las calles, ¿no? Así es, pues el nombre de las calles, o sea, México-Tacuba ya se quedó en la memoria colectiva como México-Tacuba y no como México-Tenochtitlan o Puente de Alvarado como México-Tenochtitlan. Todos te dicen, ¿por dónde vas? Por México-Tacuba. Entonces, es como... Al rato Insurgentes va a ser Avenida de la Cuarta Transformación de México y cosas de estas. Bueno, Laura, muchas gracias. Te mando un abrazo, Leo, cuídate mucho. Cuídate mucho. Y a lo mejor dicen, Avenida 2018, año de la liberación de México. Todas estas cosas, o sea, hay que recordar, perdón que vuelva al manido verso de Machado, que se cita tanto, ¿no? Todo pasa y todo queda. Hay que recordar que los gobiernos se van. Y lo que queda es la ciudad, y lo que queda es la república. Así es que esto que estén cambiando los colores, y le estén cambiando los nombres, y bajen a Colón, ellos se irán, igual que se fue el gobierno de Mancera, igual que se han ido todos los gobiernos anteriores, y tratar de dejar tu huella en la historia, pues lo deberían pensar por las buenas razones. Las buenas razones que la gente siga diciendo, oiga, como siguen diciendo de un alcalde muy duro, un regente muy duro que tuvo esta ciudad que se llamaba Uruchurtu, que dijo, bueno, pues adecentó los mercados públicos, o todos recordamos las obras públicas que dejaron otros alcaldes. Eso es lo que debe marcar positivamente la huella de los gobiernos, que queden cosas para generaciones venideras. Hay muchas ciudades, Venecia, por ejemplo, tenía esa norma. No me extiendo en el asunto porque ya me dicen que tengo a Santiago Taboada, pero el deber de cada generación es engrandecer más a su ciudad, los palacios de los grandes señores, y no decir, me desmontan esto porque ahora viene la nueva tribu. La lógica que tenemos profundamente destructiva en América Latina, en México particularmente, yo creo que la deberíamos reconsiderar. Santiago Taboada, alcalde de Benito Juárez, buenas noches. Doctor, muy buenas noches, un saludo a ti y a todo tu auditorio. Es muy importante este tema de la cremática en las patrullas y que haya o no un reconocimiento a las demarcaciones, Santiago. Pues mira, decirte primero que casualmente en años no habían nunca apelado el tema de las cromáticas de las patrullas. Casualmente, tú sabes que iniciamos el proyecto de blindar Benito Juárez, dicho sea de paso, con el color azul que siempre ha distinguido a la policía de la ciudad por décadas, ¿no? Tú lo sabes, sí.
ese mismo color utilizamos nosotros, solo pusimos un distintivo. Después vino el cambio al blanco y al verde, pero la historia de la ciudad lo puedes revisar por lo menos en los últimos los 5 azules, años. Siempre, es correcto. De los tamarindos a los azules pasamos, sí. Sí, bueno, tránsito siempre ha tenido un color distintivo, ¿no? Pero la policía preventiva siempre ha manejado ese color. Pero bueno, el tema es que a partir de que nosotros anunciamos el tema de poder unificar una imagen en las 9 alcaldías que ganamos, en términos para establecer una política pública de seguridad, pues vino una iniciativa de último momento, literal, ni siquiera ingresó en el periodo ordinario, la sacaron de último momento, la presentaron, y a ver, el tema nosotros lo hemos dicho, estamos abiertos a platicar, pero no puede ser, yo les decía que el día de ayer fue la gota que derramó el vaso, Leonardo, porque esto viene siendo parte de una serie de agravios que desde el 6 de junio han venido pasando. A lo mejor déjame recapitular, porque a veces todo el mundo piensa que ayer fue el evento. No, esto tiene que ver con los acuerdos administrativos que han venido publicando en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, la creación de los mini delegados también publicada en la Gaceta, disminuirnos las facultades también publicadas en la Gaceta, retrasar la transición para quienes, digo, no es mi caso, pero en verdad un sinsentido con un argumento leguleyo, que tenían que retrasar la transición un mes. O sea, esas batallas innecesarias, pero obviamente con buscando quitarle facultades a las alcaldías, porque hoy, en lugar de ser 14 contra 2, ¿no?, como pasaba hace unos meses, pues hoy ya son 9 alcaldías de oposición con 7 alcaldías del gobierno. Entonces, lo que yo quiero decirte es que esto forma parte, o lo de ayer formó parte de una serie de agravios, que quererle echar la bolita a la presidenta, a la masa directiva. A ver, esto es un tema de trámite. Pedir el resguardo de las instalaciones. Las instalaciones del Congreso no son las calles del centro histórico. Es decir, no tenían por qué haber cerrado Tacuba, Eje Central, Donceles, Allende, Cuba. Eso no es el resguardo de las instalaciones. Este operativo tiene nombre, apellido, se llama Martí Batres. ¿Por qué este tema no lo tuvimos con 2 secretarios de gobierno anteriores? Ni con Rosa Isela ni con José Alfonso. Entonces, me parece que la línea dura, la que ahorita está imperando inclusive en el gobierno federal, pues tiene que ver con este asunto de aquí vamos a resistir y aquí es hasta donde tope y la ciudad es nuestra y con una serie de en verdad de planteamientos que nos preocupan, porque a ver, quienes ya hemos tenido la oportunidad de gobernar, como es mi caso, a ver, todos queremos que le vaya bien a su alcaldía y por tanto le vaya bien a la ciudad. Esa es verdaderamente la lógica. Y decirte que también que una política pública, cuando tú le inviertes tus recursos, cuando tú pagas tus patrullas, tú pagas su gasolina, tú pagas a los policías que están haciendo ese trabajo, bueno, me parece que sí tendría que tener un reconocimiento de una política pública desde la óptica de una alcaldía. También los gobiernos más inmediatos a la ciudadanía requerimos que la gente vea que estamos trabajando, porque ese mandato te dan, pues, ¿no? Claro. Entonces, que haya esa identificación de la alcaldía a la que estarían, digamos, asignadas o pertenecerían las patrullas. Sí, a ver, como el programa de blindar, y no tiene nada que ver eso, el color, con la coordinación. Yo tenía una excelente coordinación con el secretario de Seguridad, con la fiscal. Ahí están los resultados del programa de blindar, ahí están las detenciones. Dime sí, los comentamos en varias ocasiones y la ciudadanía sí lo notó, como lo demuestran las encuestas de percepción. Mal arranque entonces, ¿no?, para este periodo que, bueno, pues invitaba pues a una reflexión muy amplia, ¿no?, una convivencia diferente en la capital, Santiago. Completamente. A ver, es lamentable porque aparte esta ciudad tiene una pluralidad política hoy que tendría que aprovecharse en términos de diálogo, de poder abrir las negociaciones para que las alcaldías tengan mejores condiciones, porque insisto, si a las alcaldías les va bien, a la ciudad le va bien. Es que pensar que el fracaso de las alcaldías, pues también el fracaso de las alcaldías va a ser el fracaso del gobierno en la ciudad. Y yo insisto, lo de ayer, lo que vimos ayer, pues fue la bienvenida del secretario Martí Batres a la oposición. O sea, así nos recibe el secretario Martí Batres. Pues me queda claro que
cada uno tenemos nuestra historia, él tiene su historia y sus antecedentes, y siempre se ha caracterizado por tener ese tipo de planteamientos y sobre todo... La jefa de gobierno desde Tlaxcala, que ha estado viajando mucho últimamente, dice, no, pues siempre el diálogo ha estado abierto, yo lo tenía dispuesto. ¿Qué opinas de eso, Santiago? Es que esa es la parte que más nos extraña. Yo tuve, y yo te lo he dicho en público y en privado, doctor, un diálogo abierto, siempre respetuoso, y siempre he reconocido la parte institucional del trabajo que se hizo con el gobierno de la ciudad. Nunca ni lo negué, ni lo puse a discusión. Lo que me parece muy grave es que ahora hayan cambiado el discurso 180 grados, pero no solamente el discurso, las acciones. No te quita nada una reunión cuando alguien gana. A ver, lo hizo el presidente con Maru Campos y con Curi, siendo alcalde, ni siquiera con constancias de mayoría, lo recibió en Palacio. A ver, eso no quita nada, eso no te quita ni tu definición política, ni tus aspiraciones políticas. A mí me parece que el haber cambiado tan fuerte de postura, porque no era así la postura del gobierno en la ciudad, porque pensar que el resultado del diálogo es catastrófico porque así fue el resultado de Morena en la Ciudad de México, no tiene nada que ver. Son muchos factores: el mal desempeño del presidente en la ciudad, la crisis económica, lo hemos platicado muchas veces. Entonces, pensar que endureciéndose van a ganar más adeptos, van a conquistar suyos, me parece un gran error, porque aparte ya hay un mosaico, insisto, político mucho más amplio en la ciudad, y el diálogo nos viene. Santiago, me va a sonar la campana, alcalde, y te agradezco mucho que hayas estado esta noche con nosotros. Gracias, doctor, saludos, te mando un abrazo. Adiós, Santiago Taboada, alcalde de Benito Juárez. Pausa, volvemos. Bueno, y siguen las versiones de la salida de Julio Scherer. Ya hay combinaciones, que si va a sustituir a Franco o no, pues uno de los ministros de la Suprema Corte que sale. En fin, se pone efectivamente interesante todo este asunto. Y bueno, primero habrá que esperar la confirmación. Quiero decirle que le hemos llamado al vocero del presidente y no nos ha todavía confirmado ni una cosa, bueno, de hecho no nos ha contestado. Así es que poco a poco, pues se va tomando cuerpo. Ya son distintos medios los que dan efectivamente por hecho la renuncia a la Consejería Jurídica de la República a fin de concentrarse, dice por ejemplo Irving Pineda, a sus actividades como empresario. La renuncia se produjo en buenos términos y se perfila que sea efectiva en los siguientes días. Otros medios dan otras, por supuesto, versiones. En cualquier caso, pues estamos esperando a que ocurra la confirmación. Yo me enlazo con Óscar Aguilar. Mi querido Óscar, ¿cómo estás? Mi querido Leonardo, muy bien, un saludo a ti y al auditorio. Hoy hace unos días hacíamos las conexiones y los vínculos del secretario de Gobernación. Si se confirma esta salida de Julio Scherer, ¿qué nos estaría diciendo en el movimiento de dominó de Palacio? Pues mira, Leonardo, más allá de la sorpresa, porque López Obrador sabemos que no es una persona que le guste mover sus piezas, es muy reticente a mover las piezas, sobre todo con precipitación. Yo creo que sí es un hecho relativamente notable, porque Scherer es el timón de la 4T desde la conducción de Los Pinos. O sea, eso es lo que tenemos que tener en cuenta y que el auditorio debe tener en perspectiva. Scherer era el primer oficial de un barco que algunos llamarán Titanic, otros llamarán un crucero del amor, pero era el primer oficial que le daba sentido a toda la operación importante de la 4T. Entonces, uno se pregunta, Leonardo, ¿por qué renuncia a una figura de este nivel? Uno, ¿cometió un error grave que ameritó su destitución? No parece ser el caso. Dos, ¿entró en conflicto con algún otro miembro del gabinete o de las figuras del presidente? Como fue el caso, por ejemplo, de Germán Martínez, cuando se peleó con Hacienda, o de Jaime Cárdenas. Pues tampoco parece ser el caso. Tres, una discrepancia profunda con el presidente respecto al rumbo que va a seguir el gobierno. Esa es una posibilidad. Es decir, no sé si el endurecimiento de la Ciudad de México es un peadizo de lo que va a ser la 4T, posiblemente. Mencionabas tú al inicio una cuarta, algún otro cargo dentro del poder político aquí en el sistema. Pues la verdad lo veo muy difícil, porque fuera de la Corte,
pues ¿qué papel tan relevante va a jugar Scherer? O sea, no le veo yo mucho sentido, habiendo además otras figuras con otros perfiles que podrían ocupar ese lugar. Claro. Sí, lo de los ministros pues sale ahí como ocupar esa posición como una especulación, pero bueno, tenemos por un lado del círculo más cercano al presidente, sin lugar a dudas, Julio Scherer, un hombre que ha tenido pues ciertamente a lo largo de los años la confianza del presidente, y yo decía que no solamente digamos reúne esa particularidad, es cercano al presidente, en este caso estaríamos ni más ni menos que ante una ventana, no es uno de los pocos que tiene interlocución con muchos otros sectores. Se especula también que hoy fue Romo a Palacio Nacional, no sé si habrá también un encarte por ahí, en cualquier caso lo seguiremos, pero es Julio Scherer, es el secretario particular del presidente Esquer, obviamente la doctora Gutiérrez Müller, que sabemos que es pues cercanísima al presidente, igual que algunos de sus hijos, que tienen una gran injerencia en el ánimo del presidente, en el nombramiento de funcionarios, etcétera. Después tienes a Lázaro Cárdenas, que creo que está en un segundo plano, no tiene el nivel de injerencia o de influencia con el presidente. Está el gabinete, obviamente, de seguridad, que todos los días tiene contacto con el presidente. Supongo que eso les abrirá la posibilidad de comentarles muchas cosas. El corazón del jefe del Estado, pues ya vimos que está con Claudia Sheinbaum, pero sí se estaría alterando, Oscar, su círculo más cercano si se confirma la salida de Scherer. Sí, se está yendo toda proporción guardada a Leonardo, así como Messi se fue del Barcelona, pues se le está yendo la figura que tenía esta interlocución. Al Paris Saint-Germain. Para saber si al Paris Saint-Germain ya no se fue Mbappé al Real Madrid, y bueno, pues eso ya es otra cosa, pero el punto es que era una figura clave por la interlocución. Sabíamos, por ejemplo, que era el hombre que le daba esta narrativa de nivel al presidente, no el discurso fácil, ideológico, que además requiere de poco apoyo, porque el presidente ya sabemos que es una persona que pues se lanza al ruedo día a día. Era una figura clave, pues era la interlocución. Después de la salida de Alfonso Romo, era la persona, digamos la última instancia que tenían los empresarios, pues para todavía establecer un diálogo en el que pudiera concurrir la iniciativa privada en este proyecto, y en la cual claramente todavía no concurre. Entonces, es desconcertante, Leonardo, previo al informe. Entonces, para mí la peor noticia sería, dentro de todo, una discrepancia respecto al rumbo o la estrategia en esta segunda mitad de la administración. Y pues ya la realidad nos lo hará ver en los siguientes meses, ¿no? Ya. Oye, y bueno, yo también veo la parte esta como de propiamente la administración pública, un presidente que está muy aislado desde ese punto de vista, no tiene jefe de oficina. Cuando se fue a Roma dijo, yo no necesito jefe de oficina, aquí me organizo, y bueno, pues repite, lo oímos todos los días en las mañaneras. Ahora estaba echándole un vistazo a su libro y por supuesto tiene elementos nuevos, pero uno se pregunta, después de 2 horas de mañanera, las ceremonias a las que acude y escribir libros, ¿a qué hora le da tiempo de revisar en el gabinete los documentos del Estado? Y eso, pues, si no tiene un equipo que lo esté ayudando y tarjeteándole, Oscar, o diciendo, a ver, por aquí van las cosas, como presumiblemente lo ha hecho todo este tiempo Julio Scherer, pues sí tendríamos un presidente muy aislado con su familia y con sus favoritos. Así es, Leonardo, y no se nos olvide otra cosa importante, se le fue también, bueno, más bien corrió también a su principal operador electoral, el jefe de los servidores de la Nación, Gabriel García Hernández, que regresó también al Senado. Claro. Entonces, se va el operador electoral, el empresario, se va Messi o Cristiano Ronaldo, como quiere el auditorio escogerlo, pero el personaje de ese nivel. Entonces, Messi. Es, digamos, un aislamiento, como tú dices, preocupante, porque el presidente pues ya prácticamente se convierte en capitán, primer oficial de máquinas, ¿verdad? Ya se convierte pues en el conductor. Es verdad lo de Gabriel. Entonces, sí, gran apunte, Oscar. Sí, con eso, pues la 4T se muadirá, ¿no? Pero bueno, ciertamente lo era desde el principio, pero sí necesita como un acompañamiento de equipo. Pues veremos si se confirma el tema. Te mando un gran abrazo, Oscar. Y igualmente, Leonardo, saludos a ti y a tu auditorio.
Gracias, y en un momento más me voy a enlazar con Óscar Pero Guerra, comisionado del INAI. Han abierto un micrositio para todo este tema de las compras y los contratos en la emergencia. Voy rápidamente contigo, César Solís, adelante. ¿Qué tal, Leonardo? Para informarte que elementos de la Guardia Nacional, del Instituto Nacional de Migración y el Ejército Mexicano pues sorprendieron la mañana de este martes a la caravana de migrantes que salió el fin de semana de Tapachula en busca pues de llegar al norte del país y que habían decidido descansar en el municipio de Mapastepec. De los 500 migrantes, en su mayoría haitianos, que salieron de Tapachula y que se enfrentaron con los agentes en los operativos establecidos en diversos tramos carreteros de la costa de Chiapas, poco a poco se ha ido reduciendo tras ser asegurados por los elementos de migración, quienes han externado su postura enérgica de no dejarlos avanzar. Ayer los migrantes decidieron quedarse un par de días en el municipio de Mapastepec para descansar y recibir atención médica por parte de la autoridad local. Sin embargo, esta mañana, de manera sorpresiva, fueron asegurados por lo menos unas 100 personas, entre niños y mujeres, quienes no pudieron correr, mientras que los demás huyeron poco a poco. En la costa de Chiapas se mantiene un clima de tensión porque este operativo Cazamigrantes se está intensificando y agrupando con muchos elementos más. Otro contingente se dirige al municipio de Escuintla, en donde, Leonardo, esta noche descansa la segunda caravana de migrantes que salió ayer por la mañana de Tapachula y que buscaba juntarse con la primera para continuar el trayecto hacia el norte del país. Comentarte que durante su travesía y en el operativo los migrantes han lanzado piedras y palos a las fuerzas castrenses que han intentado detenerlos a unos kilómetros cercanos del municipio de Mapastepec. Y bien, este es el reporte, Leonardo. Muy bien, pues muy agradecido. Saludos. Y bueno, pues como le decía hace un ratito, me sigo preguntando, ¿y dónde está la Comisión Nacional de Derechos Humanos haciendo valer el derecho de esta gente? Y por supuesto, alzando la voz y diciendo, a ver, el gobierno, los órganos de seguridad, las agencias de seguridad del gobierno no pueden efectivamente violar así las cosas. Vamos, ya tenemos a Óscar Guerra en la línea. Nos vamos, no, me dicen que no tengo a Óscar Guerra. En un momento más vamos con él. Héctor Herrera, adelante. Provocada por el COVID-19, ha ampliado las asimetrías entre los países de la región, ha agravado los problemas estructurales como la desigualdad y la pobreza, lo que obligará a todos los países a fortalecer sus políticas tributarias. Durante la presentación del Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2021, Dinámica Laboral y Políticas de Empleo para una Recuperación Sostenible e Inclusiva más allá de la crisis del COVID, Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de CEPAL, señala que se espera un crecimiento económico de la región en este año del 5.9% en promedio, y en el 2022 se espera una reducción hasta del 2.9%. Y el desafío fiscal que tenemos frente a nosotros es mantener las transferencias de emergencia para mitigar precisamente los efectos de la pandemia. Siempre vemos con mucha atención la política fiscal, que en esta oportunidad volvemos a enfatizar, pero con mayor fuerza, la importancia de acelerar la inversión pública, que es la que puede incentivar, atraer y complementar la inversión privada, ¿verdad? Y hacer lo que se llama un crowding in, pero dirigirla sobre todo a sectores intensivos en empleo que apoyen la sostenibilidad ambiental, y por eso los planes de recuperación explícitos son tan importantes en este momento. En el caso de México, informó que este año crecerá un 6.2% y se estima que en el 2022 registre un crecimiento del 3.2%. Bárcenas señala que, a contrario de lo que se pensaba en México, el empleo informal no funcionó como una válvula de escape o de salida ante la crisis provocada por el virus, ya que cayó con más fuerza que el empleo informal. Mujeres y jóvenes, aseguró, han resultado en esta crisis los más afectados. En Grupo Fórmula, Héctor Herrera Argüelles.
Bueno, y seguimos con la información. Quiero decirle que pues hay ciertos asuntos que tienen que ver con la vida política de los Estados Unidos. En este caso, pues los republicanos del Capitolio de Texas han aprobado una reforma que restringe el derecho a voto. Leo que la normativa aún pendiente de la firma del gobernador incluye efectivamente prohibir los centros de votación de 24 horas e imponer nuevos requisitos para el sufragio por correo, parte de una agenda republicana para restringir el voto que tiene una enorme relevancia. Bueno, pues vamos a enlazarnos ahora le voy a presentar una conversación que tuve esta mañana con el senador Ricardo Monreal. Parte de lo que me dijo fue esto. Senador, bienvenido. ¿Qué tal, Leonardo? Me da gusto saludarte a ti al auditorio esta mañana. ¿Cómo ha quedado la bancada? ¿Satisfecha con la solución política? ¿Usted en la Junta de Coordinación Política y Sánchez Cordero en la presidencia? De hecho, está así confirmado. Ya se votó el domingo, ayer se votó antier, y la gente está tranquila. La bancada de Morena está unida y se generó un proceso normal de discusión por la agenda legislativa, pero en términos generales hay unidad en la bancada en el Senado de la República, Leonardo. ¿Por dónde van las prioridades en la agenda legislativa, senador Monreal? Mira, iniciamos el jueves próximo con revocación de mandato, con una ley de la Armada y con una ley modificada sobre la prohibición de animales para cosmetología o para experimentos de belleza. Esas tres leyes las vamos a discutir y en su caso aprobar el próximo jueves, que es el primer día de sesiones de este periodo ordinario. Preguntarle si el tema de la revocación se mantiene a pesar de los datos más recientes. Ayer el Universal publicaba 63% de aprobación. Hoy el poco apreciado por el presidente, le da 60% de aprobación. ¿Para qué se quiere revocar a alguien que es tan popular, senador? Bueno, porque es un compromiso de campaña y es un ideario político del presidente López Obrador, y es una institución nueva, inédita, que tiene por objeto que los gobernantes sean confirmados o no en la primera mitad. Si hay un mal gobernante, pues obviamente la revocación procederá. Cuando hay un buen gobernante o con un alto nivel de aceptación, pues es obvio que la gente votará porque no se le revoque su mandato. Ahí entra la manzana de la discordia, pues la Constitución habla de revocación, no de confirmación, y entiendo que tiene un debate al interior de la bancada sobre cómo, senador Monreal, se debe formular la pregunta. En este momento hay una discusión y hay un debate, no solo al interior de la bancada, sino incluso con los coordinadores de los otros grupos parlamentarios, que no les falta la razón, porque en efecto, como tú lo dices, la Constitución señala el término revocación, no confirmación, no ratificación, y por tanto yo soy de la idea de que intentemos reformular la pregunta para que no origine o no dé pie a impugnaciones en la vía jurisdiccional de la ley que aprobemos. ¿Por qué se cuelga el tema de la confianza en la pregunta que se formuló en la propuesta de ley, senador? De hecho, es una opinión del grupo parlamentario, pero yo creo que lo podemos superar. En un porcentaje alto, la mayoría opinaba que fuera una pregunta positiva, eliminando la falta de confianza, pero el ejercicio revocatorio es negativo, no es positivo. La ratificación sí es un propósito positivo y la Constitución en su artículo 35 señala claramente la revocación. Por eso hay que revisarlo estos 3 días antes del jueves, que será la discusión, y ojalá y logremos un acuerdo con los otros grupos parlamentarios sobre tal propósito. El senador, ¿está el INE invadiendo funciones con sus lineamientos sobre esta consulta o está siendo prudente? No, sin duda está invadiendo esferas de competencia que no le corresponden.
esferas de competencia que corresponden a otros poderes, en este caso legislativo. Una vez que se apruebe la ley, jerárquicamente la ley se aplica por encima de cualquier ordenamiento administrativo. Un órgano autónomo no emite leyes, emite actos administrativos. Los actos administrativos tienen que estar subordinados a la ley. Eso es la jerarquía constitucional y la jerarquía legal que observan nuestros lineamientos jurídicos. Por eso un lineamiento administrativo no puede nunca, jamás estar por encima de una ley o de un lineamiento surgido del Poder Legislativo, que es el órgano autónomo que se encarga de crear la ley como parte de un poder dentro del equilibrio de los Pero una vez aprobada por ustedes, todo lo demás ya queda, digamos, como un elemento, como un complemento de la discusión pública, senador. No, incluso puede haber un transitorio que diga, una vez que aprobemos esta ley, que todos los ordenamientos, lineamientos, circulares o decisiones administrativas se derogarán cuando estas se contradigan con la ley. Senador Monreal, le agradezco mucho el enlace. Muy buenos días. Estoy para servirlo. Saludos. Bueno, pues parte de lo que me dijo Monreal. Y bueno, pues con esto nos vamos con la inquietud de Julio Scherer. Espero que este tema de la revocación, la formulación de la pregunta, que sí tendría implicaciones constitucionales o la viabilidad de la misma, se dé o no. Pero bueno, no especulemos más. De momento no ha sido confirmado oficialmente. Esperamos la confirmación. Cuídese y sea rabillosamente feliz. Se lo merece. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.